Pablo está anunciando a través del Espíritu Santo que en los postreros tiempos habrá una apostasía y habrá gentes que van a ser pregoneros de enseñanzas de demonios, o sea, enseñanzas falsas. El versículo 4, 1 del capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hemos estado explicando un poco qué es lo que se entiende. El Espíritu dice claramente, será a través de la profecía que los profetas en el tiempo de Pablo pronunciaron, y esto quedó plasmado en los originales, o sea, viene ya como palabra inspirada, ¿no es cierto? Es decir, de que el Espíritu Santo anticipó a través de los profetas de que en los postreros tiempos sucederían estas cosas. Ahora, la palabra apostasía significa el apartarse de la verdad. Habiendo conocido el mensaje de Dios, lo han dejado, lo han desechado en un sentido, ¿no es cierto? Y dice que van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, sabemos bien de que hay un mundo espiritual antagónico al reino espiritual de Dios, ¿no es cierto? Aquí cuando habla de espíritus engañadores son demonios enviados por Satanás que tratan de confundir y de engañar a las personas, y acá se trata de gentes que en un tiempo, porque al hablar de apostasía significa de que ellos renegaron de su fe, ¿no es cierto?, que habían conocido, y escuchan esas doctrinas que espíritus malos han ido gestando, y especialmente a través de personas, no que todos, sino que tomó a determinadas personas. Abajo dice, ¿no?, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, de que había personas, vamos a decirlo mal, ¿no?, especialistas para enseñar estas cosas. Y estas las recibieron otros, y fue difundida progresivamente la mentira o engaño, ¿no es cierto?, que se puede conjugar con la palabra doctrinas, ¿no es cierto?, doctrinas erróneas. Y bueno, la palabra aquí es muy clara, ¿no? Y yo quisiera tal vez poner un poquito de énfasis en la expresión en los días postreros. No podemos nosotros decir que tiene que ver con los días finales, sino cosas que iban a suceder a partir de ese momento histórico en adelante. Es decir, el tiempo que iba corriendo hasta nuestros días, y que puede seguir algún tiempo más, pero no, aún digamos, si el tiempo corre, no es el fin. Si nosotros tenemos una idea clara del, digamos, del programa bíblico, o sea, cómo Dios ha, digamos, dispuesto de que la historia se conjugue de acuerdo a su propósito eterno, ¿saben? Entonces, no es el fin, sino que esperamos que un tiempo termine para dar comienzo a otro tiempo. ¿Cómo llamamos nosotros este tiempo en el cual vivimos, nosotros como iglesia? Lo llamamos el tiempo de la gracia. ¿Qué significa eso? Es el tiempo en el cual Dios bondadosamente trabaja
en medio de la humanidad para que la humanidad conozca el mensaje de Cristo y pueda tener a través de la salvación, ¿sí? Ahora, este tiempo es limitado. Tenemos un tiempo ya corriendo o habiendo corrido de casi más de 2000 años, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora tenemos que poner un interrogante, ¿hasta cuándo? Eso no sabemos. Pero sí, como se dijo hace un rato aquí, ¿no es cierto? Estamos en un tiempo malo, en un tiempo que está anunciado, que el Señor dijo, para entonces, antes que venga Cristo, habrá tribulación. No dijo él nada acerca de la iglesia, pero Pablo sí. Él dice que antes de que venga el tiempo digamos, en el cual Dios va a obrar con gran poder en la tribulación, va a haber un acto de rapto, así que Dios va a raptar a la iglesia. Ahora, ese tiempo termina porque es el tiempo de la gracia y va a empezar el tiempo de la tribulación, que va a ser corto, un tiempo muy corto, según la Biblia, 7 años. Ahora no podemos decir si son años calendarios como los nuestros o es un tiempo más largo, no saben. Pero es tan terrible ese tiempo que si Dios no actuara, Mateo dice que no se salvaría nadie, por lo terrible que será, ¿no es cierto? Ahora, Dios ahí va, precisamente acortó el tiempo. ¿Y qué va a suceder? Bueno, va a ser un tiempo de dolor, pero especialmente preparado para que este pueblo que Dios escogió no cumplió su función, finalmente a través de dureza y de castigo que va a venir sobre esta nación, sobre este pueblo, van a reconocer finalmente que necesitan al Señor. Y en su clamor, en su deseo, si nosotros miramos en el libro de Zacarías, vemos de que la gente tiene dolor y clama. Y el Señor entonces viene para salvar a esta nación, ¿no es cierto? ¿Y qué tiempo empieza? Empieza el tiempo del reino, el reino mesiánico. Es decir, de que después de nuestro tiempo de gracia, hay un pequeño periodo que se llama el tiempo de la tribulación, que es un tiempo para sacudir las voluntades de este pueblo, ¿no es cierto?, para que ellos miren y puedan tener el amparo. Y Dios lo va a hacer porque Cristo viene, ¿no es cierto? Él habrá venido para nosotros antes, pero vino en una forma distinta como vendrá en su segunda venida. Uno se llama el rapto, es decir, de que nosotros vamos a Él. Pero Él, en su segunda venida para Israel, viene de arriba para asentar, como dice la palabra, sus pies en el monte de los olivos, y luego comienza toda una historia, ¿no es cierto? O sea, el establecimiento del reino mesiánico que dura 1000 años, ¿no es cierto? Transcurridos esos 1000 años hay otro periodo, después del gran trono blanco, donde también hay un periodo de bonanza y de gran progreso en lo que hace a la vida espiritual y el desarrollo, digamos, del plan de la salvación a toda criatura del mundo. Entonces, lo que quisiera poner énfasis es en esta expresión, en los postreros tiempos. No es el fin, sino que es el fin, sí, de un periodo para dar lugar a otro, ¿no es cierto? Y ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia, pero este tiempo está terminando con todo lo que estamos viendo, con este desastre, digamos, mundial, en todos los órdenes, todos los aspectos, ¿no es cierto? Estamos en crisis tremenda, ¿no? Es decir, que para nosotros los creyentes, la gran esperanza es que Cristo va a venir para raptarnos y sacarnos de este manicomio
y entonces viene la gran tribulación, después de eso viene el establecimiento del reino que ya tiene que ver con Israel como el pueblo gobernante. Y va a ser un tiempo de paz y de justicia por 1000 años, ¿sí? Es decir, de que Dios estará teniendo misericordia y, bueno, de manera que esto es lo que quisiera dejar bien clarito, ¿no es cierto? Ahora, sí, con respecto a esta dispensación estamos, lo que entendemos, estamos, digamos, en los tiempos casi postreros, ¿no es cierto? Estamos llegando al fin, ¿sí? Y esto es cierto, están pasando cosas insólitas, inauditas, que uno se queda muy asombrado con respecto a eso, ¿no es cierto? Entre eso, bueno, está toda esta historia, enseñanzas de todo tipo, ¿no? Espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por causa de la hipocresía de gente mentirosa que ha cambiado la verdad pristina, limpia, y ha engañado a la gente, ¿no es cierto? Y esto va corriendo. Estamos en un tiempo donde hay miles de filosofía y enseñanzas adversas, ¿no es cierto? Cambios de la realidad de la palabra. Así que son doctrinas de demonio, que confunden, que tratan de que entre la confusión, y los mismos creyentes se encuentran a veces confundidos, ¿no es cierto? Y la gente del mundo está también desorientada porque hay tantas enseñanzas que andan dando vueltas, ¿no? Muy bien, así que esto es lo que Pablo dice, tengan en cuenta este tema, tengan en cuenta. Y nosotros debemos poner mucha atención en estar sabiendo todo esto. Es necesario. Estas cartas son doctrinales, nos enseñan la doctrina de la Iglesia. Y nosotros como parte de ella tenemos que saber a dónde vamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora Pablo acá, en la primera parte, verso 4 al 6, él nos está diciendo, bueno, ¿cómo tenemos que actuar frente a toda esta serie de enseñanzas falsas que andan dando vueltas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con prohibición, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos, y más abajo está haciendo una alusión a la importancia del ejercicio corporal, ¿no es cierto? Y él está diciendo aquí que todo esto está dentro de ese contexto de mentiras y engaños, y que debemos tener cuidado y desechar, ¿no es cierto? Por ejemplo, con respecto al matrimonio, vale tanto lo que él dice, que eso lo creó Dios. Y si lo creó Dios es bueno. Pero en los primeros siglos se cambió la doctrina en el aspecto, digamos, eclesial, ¿no es cierto? Es decir, de que los sacerdotes debían ser, no se debían casar. Hoy estamos frente a estamos azorados porque vemos que se ha corrompido de tal manera aún la iglesia, ¿no es cierto?, oficial, y no vamos muy lejos, no vayamos demasiado lejos, porque aún dentro de lo que a veces se tilda el cristianismo puro, también estamos viendo cosas que nos asombran. Entonces, la palabra, dice Pablo, lo que Dios creó es bueno, y si lo tomamos con acciones de gracia y bajo digamos, la lupa de la palabra, es bueno. Y también ese aspecto de las comidas, que ha traído tanta confusión, que ha dividido a la iglesia a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? Pablo está diciendo, lo que Dios ha creado es bueno, en tanto que nosotros lo tomemos
realmente bajo ese concepto de que tiene la autorización de la palabra y santificado por medio de la oración. Y si por allí alguno viene y todavía quiere meternos el Antiguo Testamento, la ley levítica, y dice, bueno, que la palabra de Dios allí en Levíticos capítulo 11 prohíbe tales cosas que no se deben comer y que si no comen. Sí, es cierto. Pero eso lo dijo Dios para Israel, para que tuviera una idea cabal acerca de la santidad. Es decir, de que animales impuros hablan de impureza. Y como Israel era un pueblo apartado, un pueblo santo, Dios quería enseñarle a través de objetos prácticos la lección, que la aprendieran, que lo que era inmundo es inmundo, lo que es santo es santo. Y esto quedó caduco. Cuando Cristo vino, toda la ley ceremonial quedó cumplida, ¿no es cierto? De tal manera que Pablo en sus epístolas él habla acerca de que todo es limpio cuando Dios lo ha declarado limpio. Recordamos el caso en el libro de los Hechos donde Dios, el Espíritu Santo manda a Pedro a que él vaya a la casa, allí al curtidor, y allí se iban a juntar la gente para escuchar el Evangelio, y le mostró a Pablo un lienzo que venía bajando del cielo con toda suerte de animales inmundos y también animales no inmundos. Y el Señor le dice por el Espíritu Santo a Pedro, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dice, yo nunca comí cosas inmundas, Señor. ¿Cómo quiere que coma? ¿Qué quiso decirle el Señor a través de esta visión? Bueno, Pedro tenía un problema. Cuando el Espíritu Santo lo manda a la casa donde se iban a juntar la gente para escuchar el Evangelio, había gentiles, eran la mayoría de ellos, y él sabía todo eso, y él dijo, no puedo ir ahí. Entonces, bueno, Dios le tuvo que mostrar con este lienzo y le dijo, lo que yo he limpiado no lo llames tú común e inmundo. ¿Qué quiso decir? Bueno, que los que van a estar ahí reunidos son muchos gentiles, y yo los declaro no inmundos porque ellos van a quedar santificados. La palabra va a venir a sus corazones, van a recibir la verdad y van a cambiar su vida, y ya no serán paganos como eran, sino que serán nuevas criaturas. Entonces, bueno, él va. Al principio seguramente que le costó, pero va. Y para su gran sorpresa el Espíritu Santo cayó. Y la gente comenzó a darse cuenta de que el Señor estaba obrando y cambiando sus vidas, porque hablaban lenguas y santificados daban gloria al Señor, ¿no es cierto? Entonces, la palabra de Dios, el nuevo pacto nos habla de que hay un cambio, ¿no es cierto? Y este cambio a veces no se quiere aceptar o se mezcla. Y realmente hoy estamos asombrados porque hay gente, pastores, iglesias, que han vuelto casi al judaísmo. Aceptan las fórmulas religiosas del judaísmo, usan sus símbolos, comienzan también a usar palabras en hebreo, que las chamullan, como decimos, pero con esto quieren demostrar de que en realidad ellos son muy santos, son el pueblo de Dios, pero para eso tienen que ser también israelitas. Y uno se pregunta, ¿pero son circuncidados? Son gentiles. Y para colmo algunos se circuncidan ya siendo viejos. Ahora,
Todo esto, hermano, es asombroso y uno dice, pero caramba, esto es para... hasta nos podemos reír de semejante cosa. Pero lamentablemente es así, es así, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Pablo, él contradice todo esto, ¿no es cierto? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y él dice con toda fuerza, esto enseña a los hermanos. Esto enseña a los hermanos. ¿Por qué? Porque ya sabía el Señor de que este tiempo iba a llegar. Y esto hay que enseñarlo, así tan claro como es. Tiene que ser enseñado para que no caigamos en esta mentira, ¿no es cierto? Porque hacemos de la gracia una mezcla. La gracia es la gracia, la ley es la ley. Y nadie se puede justificar por una pizca de la ley, ¿no? Porque si quiere justificarse de la ley, tiene que cumplir toda la ley, a rajatabla. Pero nadie la puede cumplir, ¿no? Nadie. La ley sirvió para mostrarnos nuestra impotencia, nuestra incapacidad, que solamente es por la gracia de Dios. Y para eso murió nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió la ley por nosotros. Y por medio de Él nosotros somos justificados cuando creemos en su persona, que Él tomó mi lugar, tu lugar, el lugar de todos, ¿no es cierto? ¿Amén? Amén. Ahí está. Entonces, esto es para que se enseñe, para que no caigamos en esta trampa en la cual están cayendo muchas gentes y se están produciendo mezclas que al fin de cuentas no hacen nada más que dañar la vida espiritual, porque nos independiza de Cristo. Porque mucho es ley, acción personal, perfeccionamiento de uno mismo, y la otra es gracia que está metido en una cacerola, ¿no? Que no funciona, no sirve. Así que bueno, esto es muy importante. Pablo, por lo tanto, él es estrictamente bíblico. Así que se deben rechazar estas enseñanzas, y él dice por ahí fábulas profanas, el versículo 7 y 8, y dice ejercítate en la piedad. Así que fábulas, piensa más bien en enseñanzas griegas, mezcladas también con la filosofía platónica y todo eso. Los primeros filósofos de Grecia eran, digamos, escudriñadores y mezclaban, o sea, que los rabinos, sacerdotes del pueblo de Dios, tomaron muchas cosas en el tiempo intertestamentario, e hicieron una serie de cosas que tenían que ver un poco con la filosofía, ¿no es cierto?, de Grecia, fábulas profanas, acá dice de viejas, cuentos que se enseñaban, se decían, y la gente las recibía, como nosotros, cuando éramos chicos. Me acuerdo que la abuela nos contaba cuentos de Caperucita Roja y de qué sé yo cuánto, y por ahí, como éramos tontos todavía, no lo creíamos, ¿no es cierto? Pero estas cosas, como trabajan los demonios, trabajan, la gente grande hasta acepta fábula, ¿no? Cosas tontas, ridículas. A veces uno piensa, pero ¿cómo puede llegar un ser humano con cerebro a poderse apoderar de semejante cuento, de fábula, ¿no es cierto? Y siguen, están, quién sabe, qué mente dominada por qué espíritu, ¿no? Muy bien. Ahora, el versículo 9 dice lo siguiente: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Es decir, de que
Dios le dice a Pablo, tenés que predicar esto, que lo sepan todo, ¿no es cierto? Porque es palabra fiel y digna, fiel que es tan fiel que no podemos contradecirla, es palabra verdadera, ¿no es cierto? Ser recibida por todos, y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Ahora hay acá una cosa muy interesante. Cuando se predica de esta manera, como Pablo quiere que se predique, la gente se enoja. Los que están en esa postura equivocada se sienten mal. Quieren contradecir, buscan todo artificio para encontrar una razón para poder seguir en ese error, ¿no es cierto? Y comienzan a criticar o a enjuiciar a aquellos que la predican. ¿Qué pasaba? Por eso Pablo sufrió, porque lo querían contradecir y le decían que era, qué sé yo, algún fanático o alguien que estaba muy reducido en sus conceptos y que por lo tanto, bueno, no era un apóstol digno de ser apóstol, ¿no es cierto? Por eso sufrimos, dice Pablo, por ese ataque, contraataque, ¿no es cierto? Los mentirosos, los que recibieron la mentira, se creen dueños de la verdad, si lo podemos explicar de una forma sencilla. Así que fijémonos entonces cómo termina la apelación que hace el apóstol Pablo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. La palabra auténtica, verdadera, ¿no es cierto? No las mentiras, Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y termina con un remache y dice, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Así que ahí está. Tenemos que ahora, esto no es solamente nuestro deber, es el deber de cada uno de nosotros. Nosotros estamos en la guerra, estamos en medio del fragor de todo este cúmulo de cosas. Y tenemos que estar bien preparados para confrontarlos y no cejar en un momento, no darles lugar, no darles pie para que nos quieran engatusar con sus mentiras, ¿no es cierto? Es decir, de que Dios quiere que la verdad quede limpia, pura, en su origen, como fue dicha, ¿no es cierto? Así es. Entonces, esto manda y enseña. Ahora, no solamente Timoteo debía hacerlo. Acá hay muchos hermanos, todos nosotros, en alguna medida ya somos expertos en la palabra. Ya deberíamos ser maestros, ¿no es cierto? Nos tenemos que tomar también el deber, el privilegio de decir, bueno, yo estoy también en el lugar de Timoteo. Tengo que tomar parte en esta lucha. Tengo que ser un defensor de la verdad. Tengo que ser alguien que me cuide de no ser contaminado con esta mentira que está dando vuelta, ¿no es cierto? Entonces, tomémonos también el desafío, hermano, cada uno, no importa si no te llamas Timoteo, o pastor, o pastora, o lo que sea, cada uno debemos tomar el lugar de un defensor de la verdad, ¿no es cierto? Bien, se ha dicho. Ahora, lo que acá vamos a ver en la segunda parte, versículos 12 al 16, es la segunda parte. Acá vamos a encontrar, vamos a ponerle por título, consejos a Timoteo sobre su ministerio. Ahora también yo quisiera que podamos nosotros aceptar esta proposición, ¿sí? Todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, tenemos que tener el carácter de un hombre, una mujer de Dios. Pablo está hablando a un hombre, a Timoteo, pero él quería que todos los hombres fueran como Timoteo, ¿no es cierto?
porque estamos en una lucha, en un ámbito donde se necesita tener ese carácter de un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, ¿sí? Entonces, acá alguno podría esquivarse, ¿no es cierto?, y decir, "Sí, pero eso no me toca, eso se lo dijo a Timoteo". No, ¿cómo que Timoteo? Estas son verdades morales, tienen que ver con el carácter, tienen que ver con la vida, tienen que ver con la integridad. Y así como Dios se lo dijo a un líder, a un hombre, va para todos nosotros, que estamos en la misma condición, estamos en el mismo campo de lucha, de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál más, cuál menos? Algunos tienen una casa de oración, otro tiene maestro de una escuela dominical, otro está en el servicio de la alabanza, otro escribe, otro, en fin, da testimonio, tiene su ministerio, todo. Porque la iglesia es un cuerpo dinámico, donde todos funcionamos, ¿no es cierto? Amén. Y tenemos que funcionar como un Timoteo, amén, con un carácter espiritual, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le dice? ¿Cuáles son las condiciones de un buen luchador cristiano? De un Timoteo. Ponete el nombre Timoteo, Timotea, o lo que quieras, ¿cierto? Bueno, vamos a ir. Timoteo debe ser un modelo a los fieles, versículo 12 al 14. Son tan comprensibles estas palabras que todas las podemos entender, no nos hace un barullo el apóstol, ¿no? Versículo 12 dice, acordate que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales. Y se necesita integridad, firmeza, personalidad, ¿no es cierto? Y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Ustedes vieron de que yo salté una palabra. Esa palabra no está en los originales. Parece que cuando se hizo la traducción, alguien se le fue la mano. Y esto está comprobado, casi la mayoría de las versiones no tienen la palabra espíritu. Así que si la tiene ahí, yo la tengo acá y la tengo que anular, porque estamos totalmente seguros, y esto lo han dicho eruditos, ¿no? Los que conocen los originales, se ve que ha pasado. En el vocabulario hay palabras que por ahí son muy, muy parecidas y de pronto pueden aparecer, ¿no es cierto? Y esto no, porque se ha tratado de hacer una traducción limpia y libre de cualquier cosa, ¿no? Entonces, la comprobación nos dice, no pongas ahí la palabra espíritu. Bueno, ya esto está dicho. Si quieres un cuestionamiento, vamos a tener que buscar mucho tiempo, porque hay que escarbar un poco lo original. Ahora, ninguno tenga un poco tu juventud. Alguno va a decir, pero ¿qué entonces Timoteo debe haber sido un muchachón, algo así? No. Timoteo tenía cerca de 35 años cuando Pablo le dice esto. Timoteo se convirtió en el primer viaje que hizo Pablo al Asia Menor. Ahí lo encontró en una familia muy conocida. Acá aparece la mamá y la abuela. No se habla mucho del padre, pero que eran, por lo menos tenían conocimiento del judaísmo, de la ley, de todo eso. Entonces y Timoteo, bueno, tal vez no, todavía tenía una experiencia, y cuando Pablo fue al Asia, bueno, lo encontró y le habló la palabra, y Timoteo, por supuesto, se entregó al Señor, ¿no es cierto? Y Pablo hace mención, acordate de tu abuela, de tu mamá, ¿no? Bueno, lo que te enseñó esa cosa, ¿no es cierto? Así que, ¿cuántos años dijo? Dije, 35 años. Eso es el cálculo que se hizo más o menos, desde el momento que Pablo lo llevó a Cristo hasta
el momento que Pablo está en Roma, prisionero, ¿no es cierto? Pasaron 35, así, Timoteo ya no era un hombre joven, pero no era un muchacho, era un hombre joven. 35 años, bueno, Jesús empezó su ministerio a los cuantos, 30 años, ¿cierto? A los 30 años. Así que 33 y pico murió. Así que un hombre con todas las polenta. Entonces, ¿esto qué significa? Significa de que nosotros estamos dentro de las posibilidades, ¿no es cierto? Tenemos la vitalidad, somos hombres, mujeres ya desarrollados, con experiencia. Somos Timoteo, ¿no es cierto? Y Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Claro, Pablo, era un hombre ya maduro. No sé, tendría más de 75 años, algo 70. No sé, no sé, yo nunca me puse a ver eso, ¿no? Pero seguramente estaba listo para ser sacrificado en Roma. Ya era un hombre que había corrido bastante la historia. Así que Pablo le dice, bueno, tú como joven no te avergüences, ¿no? Dice acá la palabra, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y ahora, sí, vamos rapidito, en palabra. Ahora no solamente era verbo, hablar, palabra, sino la palabra, hablar la palabra de Dios, la verdad de Dios, ¿no es cierto? Este es nuestro mensaje y tenemos que, como dice aquí, ser ejemplo a los creyentes en palabra, o sea, comunicar palabra, conducta, ejemplos, ¿no es cierto?, vivientes, amor, sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, fe y pureza, fe, confianza en Dios, y pureza de vida, que seamos transparentes, que no seamos hipócritas, ¿no? Y dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bueno, recuerden, en el principio le hemos dado explicación de esto. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso y él se fue a Macedonia. Pero iba a regresar para encontrarse nuevamente y, bueno, mientras tanto sucedieron varias cosas. Pablo fue llevado después al concilio, fin del concilio fue llevado a Roma, ¿no es cierto? Pero Pablo tenía la idea de encontrarse otra vez con Timoteo en Éfeso. Dice, mientras tanto que yo te encuentro otra vez, ocúpate en la lectura, ¿no es cierto? Ocúpate en todas esas cosas, ¿no? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Exhortación no es paliar, es aconsejar, es dar ejemplo, dar palabras de orientación, ¿no es cierto? Eso es exhortación. Tenemos este don natural, o sea, de herencia, la exhortación. Fíjense ahí en Romanos 12, figura el don, ¿no?, de la exhortación. Significa dar instrucción, consejo, etc. ¿Y qué más? Y enseñanza. Versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti. Ahora, justamente acá está el asunto. Ese don de exhortación es un don generacional. Lo tenemos, algunos más, otros menos, o tenemos algunos de esos dones. ¿Cuántos son? ¿Cuántos eran los dones generacionales? Son 7. Vuélvanlo a leer. Ahora, acá dice, y es muy exacta la palabra, fíjense que dice, no descuides el don que hay en ti. Ya lo tenía.
pero lo tuvo que desarrollar. ¿Cuándo lo comenzó a desarrollar? Cuando los ancianos de la iglesia, el presbiterio, notó que Timoteo tenía este don, esta gracia. ¿Y qué hicieron ellos? Oraron por él, impusieron mano. Le dijo: Timoteo, cumplí con ese don, hacerlo funcionar, comenzar a trabajar con este don. Si Pablo estuviera acá: hermano, comenzá a trabajar con tu don. ¿Cuál recibiste? ¿Cuál es el don que Dios te dio cuando naciste? Comenzá a usarlo. Porque te lo dio Dios. ¿No es cierto? Ese es el punto. Esto es muy importante, ¿no? Así que cuando los ancianos pusieron las manos del presbiterio, Timoteo, por supuesto, comenzó a servir. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Así que tenemos que hacer algo que funcione, que tenga resultados, que sea manifiesto a todos. Esto no significa que yo voy a hacer un mandamás o algo por el estilo, jactarme, bien. Acá hay algunos entre nosotros también que por ahí se quieren mandar la parte. Esto lo hago yo, pero nadie me hace nada. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. ¿Cómo es esto? Si Dios te ha dado la gracia, ¿para qué andas haciendo problemas? Si no lo quiere hacer, no lo haga. Pero hacerlo después para criticar a los demás. Se puede, qué sé. Muchas cosas andan así. Después tenemos un gran problema dentro de la iglesia. Que este me dijo esto, el otro me dijo el otro, levantando todo el tiempo así. A veces te da ganas de dejar todo y andar. Arréglense con sus cosas. No se puede. Las chiquilinadas que hay, ¿no es cierto? Seamos sinceros, ¿no? Es así. Y aquellos que agarran la cosa y la enseguida la agrandan, pucha, usted me insultaba. No le haga más caso, déjelo que diga lo que diga. Pero mantenete firme. Mantener tu testimonio, seguí adelante, que diga lo que quiera. Porque si no estamos mal, nunca vamos a terminar con los líos, los problemas. Por favor, aprendamos. Así que bueno, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La primera cosa que uno tiene que hacer es cuidarse a sí mismo. Por eso digo, hermano, si te vienen las quejas, te viene la contra, la cosa, déjalo, que sigan. Algún día se van a cansar. Pero mantenete firme, salvate a ti mismo. Y la doctrina nos tiene que salvar todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que afirmarme a lo que dice Dios. ¿Cómo tengo que ser yo? Me dice la palabra. ¿No es cierto? Y tengo que persistir en esto. Y no dejarme doblar por lo que el diablo quiere hacer con tanta alegría, de que lo vea masacrar. Voy a hacer un lío, voy a hacer un desparrame dentro del cuerpo de Cristo. Eso lo quiere el diablo. Pero si cada uno se mantiene firme, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Yo creo que a veces hay que ser más realista, ¿no? No importa. No le conteste. Por el Facebook no conteste nada. Poner algún mensajito medio, se está queriendo meter púa dentro de la iglesia, no le lleve el apunte. Dele gracias a Dios, ore por él, pero no se deje impresionar, no le conteste, no hagamos una confrontación inútil, porque terminamos en un desastre. Amén. Amén.
Bueno, esto entonces el obrero, el verdadero hijo de Dios, un Timoteo, una Timotea, lo que sea tiene que ser íntegra. Y vamos a tener una iglesia del Señor. Amén. Así que Dios nos bendiga y esta palabra sea santificada por el Señor. Amén. Gracias.